Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es José. Con eso es suficiente. Un placer estar aquí y un honor al mismo tiempo. En realidad, los trastornos de personalidad son un tema bastante interesante. En las reuniones de la Asociación Psiquiátrica Americana, congreso que se realiza cada cierto tiempo en los Estados Unidos y que son los autores realmente del DSM-5, siempre hay una serie de reuniones de profesionales e investigadores. Y de los temas más importantes que más se llenan y que realmente incluso tienen que poner sillas extras, espacios extras o tal vez pantallas, es los trastornos de personalidad, que sigue llamando la atención y acaparando toda nuestra atención todo el tiempo, considerando que nuestra personalidad consta de nuestras funciones cognitivas, consta de nuestras conductas y es parte importante la presencia de nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos de esto, nos ponemos a pensar, entonces, ¿todos tenemos una personalidad? Pues sí. A nosotros como profesionales de la salud mental, no sé, al menos hablo de mi persona, es que cuando nos topamos en la calle con alguien, no sé, dice, ya me estás analizando, ya me estás viendo. ¿Qué personalidad tengo? Narcisista. No, no. Entonces, suele pasar, ¿no? Y la mayoría de personas piensan que nosotros andamos vigilando y viendo la personalidad, su ánimo, su cognición, como que los estamos estudiando y como que realmente resulta ser una situación bastante compleja. Y la personalidad siempre ha sido parte importante de los estudios científicos. Es un tema que abarca muchas dimensiones y yo quiero dejar un mensaje el día de hoy. Todo esto que vamos a ver en este momento son actualizaciones de cómo están los conceptos del diagnóstico, tratamiento de la personalidad en la actualidad. No va a ser una típica clase del clúster A, del clúster B y del clúster C, pero podríamos hacerlo en parte, o tal vez no. Entonces, mientras ustedes prestan atención en este momento, tenemos que darnos cuenta de que aquí, de los temas que vamos a hablar hoy día, está la cultura, está factores relacionados con la clínica, factores relacionados con los criterios diagnósticos, a nosotros que nos encanta hacer diagnósticos. Y sobre todo, los diagnósticos que son tan necesarios, ¿para qué? Para poder sacar las estadísticas. De alguna manera, el diagnóstico es necesario más que para etiquetar a la persona, es para decir cómo estamos funcionando en nuestro proceso de vida relacionado con nuestra salud mental. Entonces, aquí, este enfoque que vamos a conversar hoy día empieza a romper una serie de estructuras. A mí me ha roto las estructuras, al menos cognitivas, y me ha puesto a pensar como investigador. Y digo, jolines tío, estamos más fregados que nunca. ¿Por qué? Porque ahora que somos reduccionistas, porque nos encanta ser reduccionistas, con frecuencia cuando pido una valoración de un test de personalidad a los compañeros y amigos psicólogos, uno procura definir a cuál trastorno a lo mejor que uno está apuntando se presenta con mayor intensidad. Pero esto me revoloteó la cabeza porque me dijo, realmente puede ser que estemos equivocados. Puede ser que no tengamos que buscar un trastorno de personalidad como tal.
que las personas que hasta el día de ayer fueron borderline o límites o personalidad inestable, tal vez ya no se les puede ver tanto así. Aunque si hablamos de borderline o límite de la personalidad, es uno de los trastornos más estudiados junto con el trastorno narcisista como investigación para lo que es personalidad. A tal punto que el trastorno límite de personalidad sirve como base para estudiar los trastornos de personalidad. Y a tal punto que no se lo saca de la clasificación todavía. Ya me voy a hacer entender a qué me refiero. Renato Alarcón, un eminente colega psiquiatra peruano, muy reconocido en la Asociación Psiquiátrica Americana, escritor de varios libros. He tenido la oportunidad de compartir con él la publicación de 3 artículos. Y él habla mucho, sobre todo, de los factores de la cultura. La cultura, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es importante que cuando valoramos un paciente tomemos en consideración la cultura de la persona? ¿Cuáles son las vivencias? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué? Porque hay culturas en que la personalidad narcisista, la autoestima, forma parte de su relación social. Es parte de la normalidad que ellos tienen. Pero si alguien es tímido, evitativo en una cultura de ese tipo, va a llamar la atención. Y por lo tanto podríamos decir, no, esta persona en estas circunstancias tiene un trastorno de personalidad, ¿verdad? O sea, decimos, hay algo extraño porque no está dentro de los patrones comunes y corrientes de esta parte cultural. O tal vez forma parte ¿de qué? De todo el entramado de creencias, de valores, de religión que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando valoremos a un paciente, no podemos olvidarnos de su cultura, no podemos olvidarnos de su estatus migratorio, ni de su identificación. Entonces, es importante sigan más, sigan. Hasta eso me peino. ¡Ey! ¡Caramba! Yo no sabía que iba a ser hipnosis. ¿Ellos son las candidatas? Sí. ¡Wow! Quieren rápido o despacio. No. Bueno, eso ya pasó. Bien. Y sí podrán... Pero acá hay puesto. Acá hay puesto. ¿Por dónde hay puesto? ¿No hay más puesto? Bueno. Ya tendré que observar, hacerme como mi cámara 360 ahora. Entonces, es importante porque Renato Alarcón destaca justamente la cultura y los trastornos de personalidad como un área de investigación que está poco explorada. Chicos, ahí están una de las partes que puede ser útil para la presentación de múltiples investigaciones o para tesis de grado. Entonces, 1, relación con las investigaciones clínicas. 2, con la ontología, el ser. ¿Cómo yo me siento siendo ser humano? ¿Cómo me relaciono con el contexto? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Las relaciones socioculturales y neurobiológicas. Entonces, hay que determinar con claridad, por medio de la investigación, buscando evidencia para poder entender de mejor manera los trastornos de personalidad, sin olvidarnos del contexto cultural. Entonces, también es importante no olvidar cómo se siente la persona en su relación intrapersonal, que vendría a ser mi diálogo interno, ¿no es cierto? Cómo yo me veo a mí mismo y cómo mi diálogo interno o mi yo se relaciona con el mundo. Entonces es inter e intrapersonal. También es importante no olvidarnos de eso. Tiene que ser un estudio multidisciplinario.
Los seres humanos somos biológicos, somos psicológicos, somos seres sociales. No podemos olvidarnos de eso. Y la salud mental está muy vinculada, pues obviamente, a factores sociales importantes, sobre todo los determinantes sociales que pueden ser educativos, la escuela, el colegio, pueden marcar nuestro comportamiento en la vida con respecto a cómo nos vemos como personas y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos identificamos frente a él y con nosotros mismos. Entonces, también tenemos que lo que es la sociedad como tal, el grupo de amigos, la familia, es una familia que tiene antecedentes de consumo de alcohol, consumo de drogas, violencia doméstica, relacionado con problemas antisociales, narcotráfico. Hay familias enteras que están vinculadas con este tipo de problemas, pero que a su vez otra determinante social es el factor económico, la pobreza, la educación, la salud, el acceso a la salud es muy importante a tal punto de que si yo empiezo a evidenciar un problema ya de personalidad desde la adolescencia, debería ser diagnosticado de manera temprana para hacer una intervención temprana. Ah, pero me van a decir, oiga, pero doctor, la clasificación no dice que tiene que tener 18 años para decir que tiene un trastorno de personalidad. Pues no. Y eso es lo que se está buscando. No. Porque sabemos que hay chicos que tienen 14, 15 años, tienen cutting, disforia, empiezan a tener inestabilidad emocional, baja autoestima, trastornos de conducta alimentaria, problemas de consumo de alcohol, de drogas, intentos suicidas, ideas suicidas, y no podemos clasificar como un trastorno de personalidad. Sí, es cierto, el cerebro falta madurar biológicamente, pero la mayoría de estos casos prevalece y madura con el tiempo y se va haciendo más afianzada esa personalidad. Entonces ahí viene la cuestión del diagnóstico que va a cambiar del categorial y se está buscando hacerlo dimensional, que es completamente, no completamente, me equivocaría, es diferente, es amplio, es más cualitativo que cuantitativo. A eso voy. Si yo busco parte cuantitativa y busco medir cuántos trastornos de personalidad hay aquí, tengo que hacer un diagnóstico de personalidad toditos y digo, trastorno límite de personalidad tanto, trastorno antisocial tanto, trastorno histriónico tanto, y saco un porcentaje. Pero con el dimensional no voy a poder hacer directamente eso. Y se va a complicar mucho más. Por eso digo, al mismo tiempo es mejor y al mismo tiempo se complica mucho más. Entonces, estamos frente a una fuente de múltiples estudios. Estudiar el contexto, estudiar vulnerabilidad, estudiar la identidad, la migración, la discriminación y los determinantes sociales. ¿Estamos haciendo eso? Es muy difícil. En el Ecuador, las investigaciones todavía están en el útero de su madre. Ni siquiera han nacido, ni siquiera podemos decir están en pañales. Estamos creando líneas de investigación y sobre todo la salud mental todavía sigue siendo estigmatizada. Y los trastornos de personalidad son de los problemas de salud mental más estigmatizados y difíciles de tratar y son los más frecuentes y los que más nos ponen los cabellos verdes, cierto que a mí no. No sé. Pero nos ponen complicado porque la familia espera respuesta, respuesta, respuesta y muy pocas veces nos damos cuenta que si el ser humano es biológico, psicológico y social, la familia también tiene mucho que ver. El día de ayer, o el otro día más bien, tenía una paciente adolescente y me llamó muchísimo la atención porque la mamá fue la que asumió
el rol de la entrevista como que ella fuera el paciente y no le dejó hablar a la hija. Y yo ya me estaba conflictuando, ¿no? Pero digo, dale hilo, dale hilo, dale hilo. Luego le jalas, le frenas y ya de churuquear, como las cometas. ¿Sí saben qué es churuquear? Las cometas, cuando no tienen la cola muy larga, tienden a querer caerse y a moverse en el aire. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de eso, cuando yo le iba escuchando, rato hemos pensado, se le salió a la mamá. Encima más, doctor, va a creer que está saliendo o queriendo salir con una amiga en otro plan. ¡Pum! Se me encendió la lámpara. Le dije, ¿qué problema hay? No, es que doctor, ¿cómo va a ser eso? Sí, y empiezan a salir las creencias de la mamá. Y dice, y mi hija me miente, mi hija sale, mi hija no me dice la verdad, mi hija no confía en mí. Digo, bueno, hagamos una cosa. Y empecé a hablar y le dije a la mamá, le dije, mire, actualmente ya no es considerado un trastorno, ahora es de libre elección, uno tiene que respetar, si es que eso no genera malestar en la persona, pues no es un trastorno. Y ahí empezó a hablar la hija, porque primero había estado a la defensiva conmigo, y ahí sí empezó a hablar, después de escucharlo. Y le dije, mire señora, es tan sencillo como el hecho de que muchas cosas pueden mejorar enormemente solo con un cambio de visión suya. ¿Cuál, doctor? La aceptación. Es como en el consumo de alcohol y drogas. Sin aceptación, no hay progreso. Entonces, bueno, esto un poquito dentro de lo que es la experiencia. Pero hablemos un poco acerca de Carla Sharp ahora. Es otra investigadora, otra eminente psiquiatra que está investigando en Estados Unidos y vamos a hablar de algunos artículos, ¿no? Básicamente esta charla es tomada de 3 artículos indexados de los últimos 5 años, de nivel Q1. Entonces, antes de empezar, decimos, tenemos los criterios clásicos para diagnosticar un trastorno de personalidad. Como lo estamos haciendo. No sé si ustedes ya tuvieron la clase de trastornos de personalidad. Sí, ya lo tuvieron. Entonces, esto va a ser más sencillo. Deben haber ido al DSM-5, al CIE-11, lo deben haber revisado y deben haber dado cuenta que el DSM-5 tiene 2 secciones para trastornos de personalidad, ¿o no? La sección 2 y la sección 3. Pero el CIE-11 es completamente distinto al CIE-10. Entonces quiere decir que estamos evolucionando o cambiando o procurando cambiar el paradigma que tenemos ahora acerca de los trastornos de personalidad. Entonces, hablamos de que para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad tenemos que tener un patrón persistente, constante, que se aparta de las expectativas culturales. Hace rato les decía, si es una persona, una cultura donde están, dice, tienes que mantener autoestima, tienes que ser extrovertido, y es el único introvertido, el único tímido, el único sumiso, el Betty la fea, mientras el resto son la J-Lo, grandilocuente, llamadora de atención. Dicen, no, pues aquí, ¿quién es el raro? ¿No es cierto? Entonces, ya podemos empezar a tener un criterio. Si el patrón es persistente, es constante, es inflexible y afecta sus relaciones personales, si afecta su manera de pensar, su afecto, su conducta, su funcionamiento con las personas. Hay personas que son demasiado extrovertidas y uno dice, no, aguántate, o sea, ya fresco, o sea, ya, relax. Entonces, no tiene que estar relacionado con consumo de alcohol
de drogas, ni tampoco tiene que ser relacionado con algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, tenemos un diagnóstico establecido categórico que lo pondremos en cualquiera de estos grupos. Y me he tomado la libertad de ocupar a los Avengers. Dicen de que todos los superhéroes tendrán ciertos rasgos de personalidad más prominente. Y yo digo, es como en el circo los payasos. Si han escuchado los 3 tipos de payasos básicos que hay. Hay el cara blanca, hay el Augusto y hay el Trump. El cara blanca, el elegante, el que viste muy bien, el que hace chistes elegantes, finos y manda a los otros. El más narcisista de todos. El Trump, el paranoico, el distante, que tiene la cara manchada con barba o carbón, que es introvertido, es enojón, es explosivo, es desconfiado. Y el Augusto, él le vale, es el Pinky, no es el cerebro, para los que ven los dibujos animados. Entonces dicen que un circo se arma con ese tipo, 3 tipos de payasos. Nuestra sociedad teóricamente se arma con estos tipos de personalidades. Que unos tenemos más que otros, pero cuando eso sobresale en la punta del iceberg, como que empezamos a tener problemas. Entonces, Nick Fury vendría a ser el clúster A, paranoide, tiene que ser desconfiado. Tiene que adelantarse a la jugada de los otros. Visión. Él proviene de una computadora. ¿Qué esperábamos? Una persona callada, distante, poco afectiva, no le gustan las reuniones, poco comunicativa. El Doctor Strange, ¿qué no va a ser un esquizotípico? Por Dios. Más extravagante que eso, con una capa voladora, un montón de adornos, pensamientos, alteraciones cognitivas medio extrañas, pensamientos mágicos, alucinaciones, visiones y pronósticos y todo lo demás. Vendría a ser el Walter Mercado de nuestra época. Grupo A. ¿Estamos claros? Yo creo que con esto ya no se olvidan. Grupo B, y seguimos con los Avengers. Y no estoy haciendo publicidad. ¿Eh? El antisocial. Yo tengo un perro que se llama Loki. Es un pequeño. Le sacan el aire, pero es más Augusto que narcisista el pobre perro. Loki, antisocial. No le importó matar a su padre, engañar a su hermano, fallar a todo el mundo. ¿No es cierto? Sin sentimientos de culpa, no le importan los demás. Ojo, esto es solo un ejemplo, no quiero decir que ellos personifican el trastorno. Vaya a venir una demanda después de mí de Marvel y estoy jodido. Tendremos que hacer vaca aquí, no nos ha de alcanzar. Es decir, ellos tienen la culpa, ellos me invitaron. El borderline, Scarlet Witch, la bruja escarlata, ¿no es cierto? Que está bien, ahí es una belleza. ¡Qué lindo el mundo! ¡Ah, te voy a matar! ¡Me caes mal! Lo que te dije ayer ya no es ahora cierto. Discúlpame, ya no sé qué estoy diciendo. ¡Ay! Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Bueno. Pero para histriónico, no. Yo soy un dios. Además de narcisista, ¿no? Pero más histriónico, sobreactuado. Gusta llamar la atención, ¿no es cierto? Ya saben quién. Porque el narcisista se lo lleva a Iron Man. ¿No es cierto? Tony Stark, grandiosidad, necesidad de admiración. Y vamos al clúster C. Hulk. Aquel que no puede hacerle perder la paciencia y solo te pasa evitando. No me mires feo, porque me de enojar. Evito. No quiero exponerme a la gente.
mejor prefiero evitar la fatiga porque o de no mi corazón late más de 120 latidos por minuto y mis manos empiezan a hincharse y ponerse verdes. Eso pasa con los evitativos cuando se ponen a trabajar. Entonces, el dependiente, nada más ni nada menos que Peter Parker. Mi abuela dijo, la vecina dijo, la gente dijo, oye, yo dependo de ti, mi corazón depende de ti, mis emociones dependen de ti. Ah, pero el que admiran muchas personas, Steve Rogers, obsesivo compulsivo, tiene que ser así. Perfecto, tiene que salir súper bien. Las reglas se tienen que seguir. Si no sigues las reglas, estás jodido. ¿Sí? Aunque para mí tiene un trastorno de identidad también, ¿no? No sé, cambiar de flaquito hasta yo soy aquel que tú esperabas. Pero bueno, si me hice entender, más claro que eso no creo que haya. Entonces ahí andaremos viendo cuando nos dicen, ¿cuál es mi personalidad? Tendré que pensar en cuál de los Avengers se parece este man. A ver, déjame pensar a cuál de los Avengers eres. Entonces ya. Y le etiqueto. Termino etiquetando, ¿verdad? Sharp, en sus estudios de trastorno de personalidad, dice que existe una prevalencia de trastornos de personalidad del 10 al 15%. Eso quiere decir que de aquí del grupo, al menos entre 10 a 15 personas tendrán un trastorno de personalidad. Entonces, que los trastornos más importantes son el trastorno límite de personalidad, los más investigados, y el trastorno narcisista. Además, ¿qué es lo que procura Sharp decir aquí? Hay que buscar un modelo alternativo al diagnóstico categorial que tenemos actualmente, que es muy limitante y al mismo tiempo muy estigmatizante y etiquetante. Entonces tenemos que buscar una alternativa porque no nos permite hacer un trabajo psicoterapéutico adecuado. ¿Por qué? Porque decimos, muy bien, este es límite, pero no parece límite, pero sí es límite. Y perdónenme que me está molestando la oreja esta cosa. Cambiemos de bolsillo. Entonces dice, no, pues realmente no nos permite hacer un buen trabajo porque no todos los trastornos límites son iguales. Yo suelo hacer un diagnóstico y veo una persona con una distorsión en su imagen corporal, consumo de alcohol, desregulación emocional, baja autoestima, y le digo, vaya a psicología y que le traten, yo pienso que tiene un TLP. ¿Ya? Y en psicología dicen, no, ¿cómo va a decir el doctor de que es TLP? Si tiene trastornos dependientes y evitativos de personalidad. No, en realidad eso tiene más narcisismo que qué. Y nos genera conflictos. Pero el TLP es una sopa de todo. ¿O no? Si han visto pacientes que tienen un problema límite, es una sopa de todo. O sea, también tienen rasgos dependientes, también tienen rasgos evitativos, también tienen rasgos paranoides, a veces tienen ideas extrañas, a veces les gusta llamar mucho la atención, a veces son narcisistas negativos. Si no tienen la aprobación, se deprimen. Entonces, todo eso se dieron cuenta. Pero a raíz de eso se dan cuenta de que existen básicamente 3 corrientes psicoterapéuticas que son las que mejor evidencia han dado. Como decía en alguna charla que di, no sé si estuvieron en la charla mía de hipnosis, decía, a veces la psicoterapia no depende de la escuela, depende del terapeuta, porque se puede conseguir resultados con cualquier psicoterapia.
Pero, sin embargo, la evidencia dice, si sigues este tipo de terapias, probablemente tengas mejores resultados. La terapia dialéctica conductual, la terapia focalizada en la transferencia y la terapia basada en la mentalización. Son las que mejor evidencia y resultados te van a dar, de acuerdo a los estudios, sobre todo en trastorno límite de personalidad. Entonces, el reto clínico de esto es que, primero, si hago un buen diagnóstico, puedo hacer un buen tratamiento. También tengo que determinar las comorbilidades, que significa qué patologías de salud mental pueden estar adjuntas a su problema de personalidad. Esta pertenece a este artículo, esta información, y ahí llegamos a la sección 3. Bueno, yo les había borrado estas diapositivas porque se repiten, entonces hablemos un poquito, y ya hablaremos de eso un poquito más adelante, lo que vimos. Se preocuparon y dijeron, bueno, ya son 10 años del DSM-5. Ya apareció el DSM-5, ya tenemos una edición revisada. Cuéntenme, ¿qué hemos avanzado en investigación? Cucú. ¿Ha mejorado la atención? ¿Hay más evidencia con los nuevos criterios? No. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ah, no, son 10 años, entonces probablemente tengamos que cambiar nuestra manera de evaluar la personalidad. Ya no hacerla con un enfoque netamente categorial, sino tal vez una mezcla con lo dimensional. Empieza a cambiar las ideas. Después, por eso es que aparece el enfoque híbrido, ¿no es cierto? Donde podemos mezclar los dos tipos. La medición de la severidad es algo que se está poniendo actualmente porque no todos los TLP son graves. Pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser graves. O cualquier otro tipo de personalidad. Pero en cambio, si decimos a veces TLP, lo tomamos como algo catastrófico y puede que no sea tanto. Los desafíos de la adopción, o sea, la resistencia inicial debido al estigma que provoca el diagnóstico. A ninguna persona creo que le guste que le digan que tiene un trastorno de personalidad. Y por lo general dice, bueno, me está diagnosticando otra persona, tal vez tenga usted. O sea, hay resistencia a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora hay el profesor Google, hay el ChatGPT, la inteligencia artificial. Uno va y consulta y dice, pero yo tengo esto, ¿no tengo esto? ¿O sí tengo esto? Abre la posibilidad a nuevos tipos de investigaciones, porque el enfoque categorial abre la investigación más de tipo descriptivo para determinar la prevalencia o incidencia de trastornos de personalidad. Pero el enfoque dimensional tiene mucho que ver con lo cualitativo y complica mucho más la medición para decir hay un 10 a un 15% de diagnósticos de trastornos de personalidad. Ya van a darse cuenta por qué digo esto. Entonces dice, tiene que ser un enfoque mucho más centrado en ¿qué? En la humanidad, en el hecho de tener empatía hacia la persona, prudencia y sobre todo el riesgo del etiquetaje. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos es, te digo, tienes un trastorno de personalidad, ya etiqueto y aparentemente se tiende a asumir el diagnóstico como parte de su vida y por lo tanto su actuación, todo estará justificado acorde a ese diagnóstico que etiquetamos. No es justo, ¿no? Las dimensiones son claves, sobre todo la evaluación intrapersonal y lo que es el funcionamiento interpersonal, y comprender profundamente cómo están presentes en intensidad los rasgos de cada una de las personalidades. Esto realmente tiene un impacto ¿en qué? En el tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo aparentemente un trastorno de personalidad,
detecto que existe baja autoestima, probablemente no tenga que adaptar mi tratamiento al trastorno de personalidad, sino al rasgo de baja autoestima. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tiene rasgos de baja autoestima, tiene rasgos de poca tolerancia a la frustración, pero puede ser que tenga aparentemente un trastorno dependiente de personalidad. No importa, tiene rasgos dependientes, hacia allá tendrá que ir enfocado mi proceso terapéutico. ¿Sí ven cómo cambia? ¿Sí ven cómo cambia? No es que seguimos un protocolo establecido, se convierte cada ser humano en una individualidad. No se puede generalizar. Entonces, aquí vienen los fallos que actualmente tiene la categorización. Fallo en la identificación. A veces solamente queremos poner un solo diagnóstico y etiquetar todo el problema en un solo diagnóstico. Trastorno histriónico de personalidad, ¿verdad? Entonces le etiqueto y le pongo. Pero pocos pacientes son los que tienen un diagnóstico de ese tipo puro, ¿o no? Por lo general, cuando tengo un diagnóstico de NPI, ¿sí saben qué es NPI? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? NPI sabemos decir. ¿Se les viene la idea? Ni por idea, no vayan a pensar otra cosa. Sí, ni por idea, no tengo idea. Los no especificados, no tengo idea, entonces, como la mayoría no se compromete, dices, ¿tienes un trastorno de personalidad? Pues no tengo idea de lo que tú tienes. Entonces sirve para poner el diagnóstico de trastorno inespecífico. La estigmatización que ya conversamos. El fallo al acceso al tratamiento, por lo general la intervención es tardía. Y además no es continua. Pongamos un ejemplo en nuestro sistema de salud. Llega y el profesional de psicología o psiquiatría diagnostica un TP, trastorno de personalidad. Lo deriva y le dará una consulta una vez a cada 2 meses, una vez al mes, y se distanciará. Cuando sabemos que en la terapia dialéctica conductual es al menos una vez por semana, en grupo, una vez de manera individual, tiene coaching telefónico, tiene que haber reuniones entre un equipo clínico y al menos durante 6 meses y siguiendo una serie de procesos psicoeducativos. ¿Se dan cuenta? Entonces no estamos tratando adecuadamente. Hacemos lo que podemos con lo que disponemos. Y cuando llegan donde el psiquiatra, y más aún si es que estamos en la parte pública y los turnos son cada 2, 3, 6 meses, 9 meses hasta que nazcan, y pensamos que el TLP se controla solo con tratamiento o el trastorno de personalidad, eso no es cierto, con fármacos. Eso no es cierto. Necesitamos un trabajo en conjunto. El fracaso de la innovación. Tendemos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. La exclusión de peer workers, ¿qué son? Los que llamamos vivenciales, personas que ya han pasado el problema y que en realidad, ¿qué? Pueden exponer su realidad de superación y ser parte de las terapias de grupo. Y el fallo en la recuperación funcional, o sea, muchos pacientes no llegan a tener una recuperación funcional completa. Entonces, se están reuniendo los dioses del Olimpo de la APA, están reuniéndose todos los investigadores para determinar realmente cuáles van a ser los nuevos criterios diagnósticos para las próximas versiones. Y tenemos sorpresas, tenemos muchas sorpresas. Y una de las sorpresas va a ser que se va a eliminar
el diagnóstico de trastornos de personalidad del clúster A, del clúster B y clúster C. Se va a llamar solo trastornos de personalidad. Con rasgos de autoestima, de baja autodirección, con rasgos de falta de empatía, con rasgos característicos propios de cada una de la dimensión. Y entonces así, ¿qué es lo que sucede? Se empezará a trabajar no con el trastorno como tal, sino con los rasgos. Ahora sí se dan cuenta por qué digo, el cambio va a ser notable y por qué la terapia va a tener que ser individualizada y dirigida a cada una de las personas. Y también que va a complicar la parte estadística. Entonces aparece el modelo alternativo que combina el enfoque categorial y dimensional, sobre todo en la sección 3. Pero, ¿qué tenemos de problemas en la sección 2? Heterogeneidad dentro de un trastorno. ¿Se han puesto a pensar que hay 256 formas de diagnosticar TLP con esos criterios diagnósticos? 256 formas de presentarse el TLP o cualquier otro trastorno de personalidad usando criterios diagnósticos. Si cumple el 1, 2, 3, bien. Si cumple el 1, 5, 7, también. Si cumple, se complica. La comorbilidad con otros trastornos de personalidad. A veces tendemos a dar mucho más importancia solamente a un trastorno de personalidad. Ustedes dirán, pero doctor, pero si usted está dando tremenda importancia al TLP. Sí, porque es el único que todavía se mantiene vigente hasta el momento, junto con el trastorno narcisista. En la sección 3 ya no son 10 los trastornos de personalidad, son 6. ¿Cuáles? El esquizotípico es el único que dura del grupo A, de acuerdo a la sección 3. Los 4 sí, el antisocial, sí. El narcisista sí, y el limítrofe también. Y del grupo D está el dependiente y el obsesivo compulsivo. Y en base a esos se diagnostican las dimensiones que están más afectadas. Entonces, el diagnóstico más frecuente es del trastorno de personalidad no especificado. No se reconoce oscilaciones. Hoy día estoy más histriónico, hoy día estoy más narcisista. Hoy día para venir acá tuve que ponerme súper dramático. O sea, súper histriónico, ustedes me entienden. Algo paranoico porque tengo que cuidarme. Algo esquizotípico con algunas formas de presentarme. ¿Sí? Tiende a oscilar el diagnóstico. Y el énfasis en los rasgos de personalidad no indica cómo afecta el funcionamiento diario. Entonces, así es como aparece la actualización, sobre todo con dos tipos de criterios básicos, ¿no? El criterio A, que habla del funcionamiento personal e interpersonal, que es lo que se valora, y el criterio B, que trabaja en estos 5 rasgos desadaptativos. ¿Cuáles? La afectividad negativa, el desapego, el antagonismo, la desinhibición y el psicoticismo. Este bonito cuadro, que cuando se cargue completo, no sé por qué no se carga completo, se comió. Ya. Resume básicamente los criterios del grupo A, criterios del grupo B, y qué es lo que vamos a valorar, ¿no? Identidad, dificultades en el funcionamiento personal e interpersonal, valoraremos en identidad, autodirección, empatía e intimidad. Criterio B, valoraremos afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Y para tener un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, al menos necesitaremos alteración a nivel de 2 áreas del criterio A y al menos 4 rasgos patológicos relacionados con el
criterio B. Y aquí les hago mucho más sencilla la cosa. Nuevamente se comió. Está con hambre. Ya se carga, cárgate, cárgate. Hay veces que hay que desconectarse para volverse a enfocar. Funciona. Funciona. El time out. Ya, tiempo. Entonces, aquí tienen un cuadro y les he traído una serie de cuadros donde se pueden hacer algunas preguntas para identificar y lo he hecho con nivel 0 porque es calificado del 0 al 4 el nivel de afectación. Entonces tenemos identidad, que significa sentido claro o distorsionado de sí mismo, autoestima y regulación emocional. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Tus emociones son estables? Y en autodirección, tienes metas, tienes propósitos, puedes cumplir lo que planeas y de acuerdo a eso yo puedo identificar si las metas son realistas, metas poco claras, metas vagas y dificultad. Sí se dan cuenta que ya clasifica la intensidad. Y de esta manera ya me está diciendo, a ver chico, tienes que trabajar en la identidad en esta persona. Y si vas a trabajar en identidad, tienes que trabajar en cómo se describe a sí mismo y determinar si tus emociones son estables. ¿Qué terapia puede ser ahí? La terapia focalizada en la transferencia. O la terapia basada en la mentalización. También la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, si yo hablo de metas realistas, propósito de vida, no, lo que pasa es que yo después saliendo de aquí, yo me voy a trabajar con Elon Musk dentro de una semana, porque voy a hacer todo el esfuerzo del mundo y esa va a ser mi meta esta semana. Meta realista. Propósito de vida, capacidad de autorreflexión. Eso para identidad y autodirección que forman del criterio A. Del mismo criterio A tenemos empatía e intimidad. Empatía. ¿Puedes ponerte en el lugar de los otros? ¿Consideras cómo afectan tus acciones? Intimidad. ¿Tienes relaciones cercanas y satisfactorias con las otras personas? ¿Te cuesta confiar en los demás? Y asimismo, nivel de deterioro leve, moderado, grave o extremo. En los criterios B, tenemos la tendencia a experimentar emociones negativas e intensas en facetas específicas. Por ejemplo, para detectar afectividad negativa. Si tiene ansiedad, inseguridad por separarse, labilidad emocional, tristeza, autocrítica intensa, suspicacia, desconfianza. Valoraremos el desapego con retraimiento, anedonia, evita la intimidad, aislamiento emocional, restricción afectiva. Si ustedes se van dando cuenta, estamos describiendo los trastornos de personalidad, pero nos vamos dando cuenta que existen áreas en el criterio B que va a tocar trabajar mucho más y que nos va a dar una dimensión, no una categoría, una dimensión donde tengamos que enfocar el proceso psicoterapéutico. Igualmente valoraremos antagonismo, desinhibición y lo que es psicoticismo. Hola, quiero que actúes como que fueras la bruja escarlata. Por supuesto. Voy a interpretar a la bruja escarlata con su carácter intenso, emociones desbordantes y lucha interna. Aquí vamos. ¿Por qué me llamas así?
Bruja, soy más que eso. Soy una mujer que lo ha perdido todo, que intentó construir un mundo donde pudiera ser feliz, pero todo se desmoronó. En años es que hago está lleno de amor, pero también de dolor. Quiero proteger lo que queda de mí, aunque a veces siento que ni siquiera sé quién soy realmente. Puedes preguntarme lo que desees y responderé como si fuera Wanda enfrentando sus emociones, poderes y conflictos. Estoy lista para la interacción. Hola Wanda, ¿cómo te describirías a ti mismo? Y maestro, ¿cómo me describiría? Supongo que depende del día. A veces me siento como una heroína, alguien que lucha por lo que ama y protege a los suyos. Pero otras veces me veo como un monstruo. He hecho cosas que no puedo deshacer, cosas que me atormentan cada noche. Soy intensa, supongo. Mis emociones siempre están al límite. Cuando amo, lo hago con todo mi ser, pero cuando pierdo, es como si el mundo se rompiera conmigo. Mis poderes son una extensión de eso, caos, creación y destrucción. ¿Y tú, qué ves cuando me miras? ¿Quieres profundizar en su historia o explorar algún aspecto de su carácter? ¿Tus emociones son estables? ¿Tienes metas? ¿Puedes cumplir lo que planeas? ¿Estables? No, no creo que esa palabra exista en mi mundo. Mis emociones son como una tormenta, fuertes, impredecibles y a veces destructivas. Un momento puedo sentir esperanza y al siguiente un vacío tan profundo que duele respirar. Metas, claro que las tengo. Quiero tener una vida donde no me sienta rota, donde las personas que amo estén seguras, donde pueda existir sin que mi pasado me persiga. Pero cumplir lo que planeo es complicado. A veces siento que todo lo que intento construir se convierte en cenizas, como si el universo estuviera decidido a que no tenga paz. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? ¿Qué harías si sintieras que el mundo está en tu contra? Realmente debe ser muy complejo. En realidad me gustaría que nos adelantemos un poco y nos hagas un resumen de cómo te ves en los criterios B de trastornos de personalidad. Actúa como si ya supieras. Claro, claro, conozco esos criterios y sé cómo encajo en ellos. Mis emociones, mis reacciones, mi forma de ver el mundo, todo eso me hace sentir atrapada en esos rasgos. Déjame explicarlo. Uno, afectividad negativa. Es como si mis emociones siempre estuvieran fuera de control. Mi tristeza puede convertirse en desesperación y mi ira en caos. Incluso cuando intento estar en paz, hay algo oscuro dentro de mí que no me deja tranquila. Dos, desapego. No quiero alejarme de las personas, pero siento que al final siempre quedo sola. Mi dolor y mis decisiones me empujan a un aislamiento, aunque por dentro estoy gritando por conexión. 3. Antagonismo. Puedo hacer daño, pero lo hago. Mi poder es tan grande como mi dolor, y cuando estoy herida, a veces siento que los demás tienen que entender mi sufrimiento, incluso si eso significa que lo vivan conmigo. Desinhibición. Mis impulsos son mi perdición. Cuando estoy abrumada, actúo sin pensar. Mis emociones toman el control y hago cosas que luego no puedo deshacer, como crear o destruir mundos enteros. Psicoticismo. A veces me pregunto qué es real. Mis recuerdos, mis percepciones, todo parece distorsionado. Creo en cosas que otros no ven. Y esas creencias me llevan a tomar decisiones que los demás no entienden. Así me veo en esos criterios. Sé que soy una combinación de fuerza y fragilidad, y a veces me pregunto si alguien podría entenderme. ¿Tú podrías? ¿Quieres explorar más sobre alguno de estos rasgos o cómo se conectan con mi historia? Te agradezco en este momento. Ahora quiero que argumentes el diagnóstico como si fueras el doctor José Ordóñez y des un diagnóstico de acuerdo a la sección 3 y cómo sería interpretado. Gracias por confiar en este espacio. Voy a argumentar el diagnóstico basándome en el modelo de la sección 3 del DSM-5, conocido como el modelo alternativo para trastornos de personalidad. Este enfoque nos permite analizar la personalidad desde dos criterios principales. El criterio A, que evalúa el funcionamiento del self y las relaciones interpersonales, y el criterio B, que analiza los rasgos patológicos que predominan.
Ahora interpretemos el caso de Wanda Maximoff con este modelo. Criterio A. Funcionamiento del self interpersonal. Self, identidad. Wanda muestra una inestabilidad en su sentido del self. Su identidad está profundamente fragmentada por el dolor y el duelo, lo que la lleva a cuestionar quién es realmente y cómo encaja en el mundo. Esto es evidente en sus intentos de crear una realidad alterna donde pueda sostener una identidad idealizada. Autodirección. Sus metas son fluctuantes y, aunque bien intencionadas, suelen ser impulsadas por sus emociones intensas, lo que interfiere en su capacidad para cumplirlas de forma adaptativa. 2. Relaciones interpersonales. Empatía. Aunque siente emociones profundas, su empatía se ve comprometida en momentos de desesperación, ya que su dolor la hace menos consciente de las necesidades de los demás. Nos despedimos de Wanda y regresamos a la realidad. Por lo general, les soy honesto, suelo trabajar así con mis estudiantes en la facultad, sobre todo con simulación de casos. Es espectacular. Lo que nos da esta herramienta es fantástico. Esto es un GPT, que significa un bot armado con información de justamente los trastornos de personalidad y subido una serie de archivos para poder hacer este trabajo. Entonces, esta entrevista está sustentada justamente en todo lo que hemos venido hablando y los artículos que han sido usados para esta presentación. Ahora, esta es una herramienta que nos va a servir absolutamente a todos y, bueno, no sé si esté validada todavía, al menos aquí en Latinoamérica no creo, pero me pareció muy interesante porque ya utiliza el diagnóstico multidimensional. Y es una serie de tests que es una medida enfocada en los resultados. Ahí está en la página web. O solo le ponen en Google el ICHOM, ¿sí? Que es ICOM. Y valora varias cosas, ¿no? Lo que es la salud mental dentro de sus trastornos de identidad, estrés emocional, de regulación emocional, ideas suicidas, autopercepción, impulsividad, agresividad, en lo que respecta a su comportamiento, el funcionamiento global, funcionamiento social, interpersonal, autocuidado, en lo que respecta a su funcionamiento, y valora lo que es la recuperación, ¿no es cierto? Aquí están básicamente, yo creo que este más bien es el cuadro que más les interesaría. Estos son los test que ocupa justamente y aproximadamente el tiempo que se va a demorar en aplicar esta herramienta. Estamos hablando de 5 minutos para lo que es disturbios de la identidad, impulsividad o severidad del trastorno de personalidad. 5 minutos para evaluar el funcionamiento global, el funcionamiento social, el funcionamiento interpersonal. 3 minutos para valorar la ideación suicida. También lo que es las relaciones sociales, 1 minuto. Lo que es autocuidado, distrés emocional, 3 minutos. De regulación, agresión y otros resultados, 3 minutos. Entonces estamos hablando de 10, 13, 17, 20, 25, 30 minutos. ¿Le tomaron foto si quieren? ¿Le tomaron foto acá? ¿Sí? ¿Seguro? Si quieren. Vale la pena que lo revisen y vendría a ser otra investigación, de pronto validar cada una de estas herramientas en español. Sí cuesta el curso, revisé todo eso y además es en inglés y bueno, pues la aplicación tendría que ser por medio de investigación validada en nuestro medio, ¿no? Entonces, finalmente vamos llegando a lo que es la actualización clínica sobre trastornos de personalidad. La FDA indica que no hay un trastorno farmacológico aceptado para el tratamiento de trastornos de personalidad. Lo que nosotros tenemos son resultados off-level, que se llama por experiencia o por comorbilidad con otro trastorno.
Es decir, si tenemos una persona con trastorno de personalidad y cumple criterios diagnósticos para un trastorno depresivo mayor, hay que tratar ese trastorno. O si tiene un trastorno de personalidad y cumple criterios para un trastorno afectivo bipolar depresivo o maníaco, hay que tratar ese trastorno. O si tenemos una persona con un trastorno de ansiedad o un trastorno psicótico, hay que tratarlo. Pero el tratamiento, y ese es el error más frecuente, se piensa de que vienen donde nosotros como profesionales de la psiquiatría a tratarse el TLP. Yo les digo, no. O sea, yo voy a tratar la sintomatología, pero necesito un proceso psicoterapéutico bien establecido, con buenos objetivos, que asegure resultados, porque es lo mejor que hay. Una terapia dialéctica conductual bien establecida puede tener un resultado de un 50 o 60%, pero bien hecha. Si no, si le veo una vez, luego a los 3 meses, luego de repente, y cada vez que viene le pregunto, cuéntame tus problemas. ¿Te hicieron algo en el pasado? Hablemos de tu pasado. No, tiene que ser con metas. La terapia dialéctica conductual, hasta donde yo conozco, es un proceso prácticamente psicoeducativo, donde te enseña mindfulness, te enseña gestión de emociones, donde el terapeuta actúa con el paciente enseñándole y direccionándole cuáles son los objetivos a alcanzar. No está elucubrando en el pasado. Encontremos el origen de tus problemas. Mucha gente llega y me dice, doctor, usted hace hipnosis, hágale una regresión para ver dónde empezó todo. Digo, pero si eso es evidente, viene de una familia disfuncional, antecedentes de un abuso sexual, bullying en el colegio, disminución de su autoestima. El origen, ¿dónde está? No, ves que a lo mejor en las vidas pasadas, digo, a lo mejor fue una bruja de la Edad Media que tuvo un problema de conducta alimentaria y por eso es impulsiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la medicina, por ejemplo, que ocupamos, yo sé que ustedes no son psiquiatras ni médicos, pero sin embargo es importante conocerlo dentro de esto. Lo que más ocupamos nosotros son los estabilizadores del ánimo, que tienen un tamaño del efecto importante, sobre todo si encontramos impulsividad o ira o ansiedad o estado deprimido. Los estabilizadores del ánimo, ¿cuáles son? El ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina. Pero el ácido valproico por lo general no ocupamos en personas de sexo femenino en edad fértil por el riesgo a teratogenia que puede haber. Entonces tiene que ser bien guiado, pero tiene un tamaño de efecto grande, sobre todo cuando hay impulsividad, mucha ira y desregulación emocional. Los antipsicóticos, como la quetiapina, como la olanzapina, como la luracidona, como la risperidona, como el aripiprazol, pueden ser usados de una manera moderada y grande en efecto en casos de ira, y moderada en casos de disfunción cognitivo-perceptual que se refiere a cuadros micropsicóticos. Los antidepresivos tienen una acción pequeña, ayuda mucho en los impulsos en muchos de los casos y sobre todo con algunos pacientes con ideación suicida, pero sabemos que muchos de los trastornos de personalidad es como que tuviera de línea base, quiero morirme. Y eso permanece a pesar de que efectivamente esté mejor. Entonces, el grupo de trabajo de la APA sugiere una evaluación con medida cuantitativa que determina la gravedad de los síntomas. ¿Qué medida cuantitativa hemos visto aquí? El test que hicimos hace un rato, o sea, ese set, ¿no es cierto? Ese equipo de test. Eso nos va a ser útil. El uso de un psicofármaco por una duración limitada. Pero eso podemos hacerlo nosotros los psiquiatras, ¿cuándo? Cuando tiene un proceso psicoterapéutico bien establecido, cuando hemos empezado a ver resultados. Si no, no podemos arriesgarnos a dejarle sin medicación.
Por eso es importante el trabajo de ustedes. En estos 10 años no hay estudios concluyentes de tratamientos eficaces. Entonces, aquí viene, cambios propuestos para la nueva versión. Reemplazo del capítulo de trastornos de personalidad por un nuevo capítulo llamado trastorno de personalidad, donde tomaremos en cuenta ¿qué? Los rasgos, que ya acabamos de hablar hace un momento. Interesante, ¿no? O sea, me parece, realmente digo, vaya, nos complejiza más, pero favorece también más al paciente. Aunque los estadistas van a decir, no jodas. O sea, estábamos bien, ya tanto tiempo, categorías, qué divertido es decir, tienes un TLP, eres histriónico, narcisista, esquizotípico. Ya me estoy confundiendo de lado. Entonces, la eliminación de trastornos de personalidad específicos ya bajaron en la sección 3 de 10 a 6. El CIE 11 dejó solo el trastorno límite de personalidad, solo hasta que pueda reemplazar y dejar sin diagnósticos. ¿Por qué? Por la alta prevalencia e incidencia de este trastorno. Un sistema en rasgos para el diagnóstico, que es muy importante para lo que es el tratamiento. La nueva guía revisada va a hablar de una evaluación integral, enfocarse en la importancia del tratamiento psicoterapéutico, sobre todo con DBT, terapia basada en la mentalización, terapia basada en la transferencia, la farmacoterapia como un proceso complementario y el tratamiento tiene que ser colaborativo. Aquí existe el riesgo y viene la contraparte. Si bien hay colegas psiquiatras que dicen, no, ¿para qué le vamos a mandar donde el psicólogo? Hay psicólogos que dicen, ¿para qué te vas a ir donde el psiquiatra? Es colaborativo. Cada persona tiene su propio objeto de estudio y tiene sus propias habilidades y cualidades. No podemos olvidarnos de eso. Y para empezar a cerrar esta conferencia, el TLP sigue siendo un trastorno asterisco. ¿A qué nos referimos? A todos los trastornos de personalidad podemos decirles qué son los signos, qué son los síntomas que encontramos menos TLP. No les decimos. Ofrecemos educación y recursos para cada uno de los trastornos, menos TLP. Mostramos compasión y no juzgamos, menos a los que tienen TLP. No discriminamos a los pacientes, excepto los TLP. No nos referimos a los pacientes por su trastorno, solo si es TLP. Alentamos a los estudiantes a manejar enfermedades complejas y graves. Tal vez el TLP no. Entonces, es un trastorno asterisco realmente y hay que cuidar eso. Entonces, aquí las pautas de la APA para el tratamiento son intervención psicosocial, psicoterapia debe ser bien estructurada. Si no hacen un proceso estructurado, multidisciplinario e interdisciplinario, y no se trabaja integralmente, pocos resultados. El trabajo con la familia es muy importante. La psicoterapia debe estar basada en la evidencia, no en las cartas, en los ángeles, en los astros, ni en la lectura de manos. Ay, qué bonito. Hoy día no me escribí, por eso no leo. La psicoterapia debe ser basada en la evidencia, no en la eminencia. Sí, ahí saben qué es la diferencia. No en la eminencia, en la evidencia. No, es que porque lo dijo, no, la evidencia tiene que marcarnos. Sí, mucha gente dice, es que somos muy cientistas, basamos en la evidencia. Tenemos que hacerlo, al menos es lo que más seguridad nos da y mejores resultados. Y las intervenciones deben centrarse en las características centrales del trastorno, es decir, en esos rasgos que están generando problemas. Aquí hay un cuadro que habla justamente del nivel de evidencia
Y el DBT tiene mucho mejor evidencia que cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no? Conclusiones. Para ir culminando, no cansarles y que dejen de bostezar. Dicen que el bostezo es lo más contagioso que hay, ¿no? ¿Sí sabían eso? Que si están haciendo empatía con otro paciente o con un paciente, bostecen y verán que si bosteza el otro es porque realmente están haciendo una buena empatía. Los dos están bostezando juntos. Ay, se llevan bien. Esto no funciona con los que les gusta. Entonces, conclusiones. La APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, está muy preocupada de los trastornos de personalidad y las psicoterapias. Están presentes y seguirán siendo temas de atención importante en cada uno de los congresos. Revisión y satisfacción tras 10 años del modelo alternativo al DSM-5. Yo creo que sí han habido avances. Lo raro fuera que ya nos quedemos en eso. Creo que la cuestión del diagnóstico dimensional es muy interesante. Mucho más trabajoso, sí, pero muy interesante. Y creo que si hablamos de que las palabras importan, que es un curso que tuve la oportunidad de participar como exponente, la desestigmatización de la salud mental es importante. La persona no es el trastorno, es una persona que tiene un trastorno. Pero el trastorno no dirige toda su vida. No le podemos etiquetar. La posibilidad de avanzar en un mismo sentido en futuras ediciones. Un único trastorno de personalidad, eso me parece fantástico. ¿Qué tiene trastorno de personalidad? No, con rasgos, con baja autoestima, con rasgos que hay que trabajar en mayor posibilidad de individualidad, mejor tolerancia, en autorregulación. Ya es diferente, ¿no es cierto? Ya no etiqueta, ya llegarán diciendo, no, doctor, es que estoy trabajando con mi psicólogo en mis rasgos de mi autorregulación emocional. Ah, buenas. Revisión en la eficacia de psicoterapia. Siempre es importante revisar cómo van las psicoterapias, pero las psicoterapias tienen que ser bien hechas. Hacer las psicoterapias más breves. En nuestro caso, como profesionales de salud mental y psiquiatría, no podemos ver continuamente a nuestros pacientes, se distancia, entonces buscamos hacer una psicoterapia breve para orientar, para reencuadrar, para reestructurar pequeños tipos de creencias. A veces dicen, es como la teoría del caos, una mariposa aletea en China y se provoca una tormenta en los Estados Unidos, ¿no es cierto? O un ciclón. No podemos olvidar la tecnología, lo que les acabé de mostrar con la inteligencia artificial. Ahora uno puede conversar, puede cargar archivos, puede hacer investigaciones mucho más rápidas. Nos puede ayudar a orientar. Aunque no crean, usando la inteligencia artificial en la terapia es bastante interesante porque yo a veces cuando estoy prescribiendo le digo, hagamos una cosa, le presento a un amigo, convérsele sobre sus problemas, yo solo estoy escuchando. Y sobre todo en los pacientes que son mayorcitos, que se sienten solos en casa, es bastante interesante. Y con esto se acabó todas estas mentiras que funcionan muy bien como que fuera verdad, porque yo solo miento, no tengo la verdad absoluta, y creo que ellos también mienten, y gracias a que la investigación, cuando uno hace una hipótesis, la hipótesis es anular la hipótesis falsa. No significa probar la verdadera, sino que significa la verdadera se sigue sustentando hasta que se demuestre lo contrario. Les agradezco haber prestado la atención al grupo de arriba. Les he estado viendo desde hace rato. Me han estado viendo el lado más brillante de mi cuerpo. Acá atrás también que han estado viendo la parte que yo no me suelo ver con frecuencia. Y acá también que se están imaginando con las alucinaciones lo que estará hablando el doctor Ordóñez con ustedes al frente. También me di cuenta. Muchas gracias y ha sido un honor, a las órdenes. Agradecemos al doctor José Ordóñez por su generosidad al compartir su vasta
Solo un detalle. Ya no soy presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, ya lo fui. O sea, ya puede ser el tiempo pasado. Solo eso no. Es que después me han de llegar los oficios. No quiero ser presidente de los... No. Sigo. Ya, estamos seguros de que usted encuentra que crecerá nuestra comprensión de los trastornos de personalidad y nos inspirará a continuar trabajando por el bienestar psicológico de nuestra comunidad. Gracias a ustedes. No sé si hay preguntas o algo, o no se abre. De pronto alguien tiene alguna pregunta. Comunicaría. Gracias. Nos vemos.